El olor a tierra mojada, el que siempre anunciaba el fin de la tarde en la Esmeralda, había sido reemplazado por una fragancia artificial de lavanda y sándalo, un aroma impersonal que emanaba de unos discretos difusores escondidos entre las nuevas plantas ornamentales. Llegué en un taxi amarillo, el único que accedió a traerme hasta el nuevo portón de hierro forjado, tan alto y pretencioso que parecía la entrada a una fortaleza y no a un hogar. A través de los barrotes pude ver la terraza de mi casa, la que construimos con mi esposo, ahora llena de extraños con copas de champaña en la mano. Sostenían el cristal con esa delicadeza estudiada de quien teme más por la manicura que por el contenido. Mi yerno, Javier, me vio desde lejos. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Era una línea tensa en un rostro que había aprendido a ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una máscara de cordialidad. Se acercó con pasos largos y decididos. Su cuerpo era una barrera sutil, pero infranqueable. «Elena, qué sorpresa», dijo, su voz una mezcla de falsa amabilidad y genuino fastidio. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficiente para mantener la ilusión de una bienvenida, pero lo bastante lejos para dejar claro que yo era una intrusa. «Justo ahora estamos en una reunión privada. ¿No te avisó Sofía? Quizás es mejor que vuelvas la semana que viene». Detrás de él, el murmullo de las conversaciones elegantes y la música instrumental se sentían como un insulto. Observé su muñeca, donde un reloj Patek Philippe, valorado en más de $50.000, había reemplazado al modesto reloj que yo le regalé en su boda. Ese detalle, ese lujo obsceno comprado con mi tierra y mis sacrificios, fue la chispa que encendió la llama fría de mi determinación. ¿Volver la próxima semana? ¿A mi propia casa? La pregunta colgó en el aire, cargada de una ironía que solo él y yo podíamos entender. Mi mirada se mantuvo fija en el reloj, pero mis palabras fueron para él, serenas y afiladas como un trozo de vidrio. «Mi casa no tiene horario de visita, Javier. Solo vine a buscar el álbum de fotos de mi esposo». Lo dije sin alzar la voz, con esa calma que tanto lo descolocaba. La misma calma con la que una enfermera anuncia un diagnóstico irreversible. Él vaciló un instante. Su guión de anfitrión perfecto no tenía una respuesta para eso. Su mano se movió instintivamente hacia la carpeta de cuero que sostenía. Una carpeta con el logo dorado del Hotel Boutique en Spa del Valle, grabado en la esquina. La apretó con fuerza, como si temiera que se le escapara algo. Y fue entonces cuando lo vi, asomándose por el borde, un documento con una firma que pretendía ser la mía, pero cuya caligrafía temblorosa la delataba. Era una imitación torpe, un insulto a mi inteligencia. Él usó su cuerpo para bloquearme el paso, un gesto sutil que cualquier observador casual interpretaría como un movimiento cortés. Pero yo sentí el muro invisible que erigía entre mí y todo lo que había amado. «El álbum está guardado, Elena. Todo está en cajas por la remodelación. Sofía puede buscártelo después. No te preocupes». Su condescendencia era casi tan ofensiva como el fraude que sostenía en sus manos. Yo no era una anciana senil que necesitaba ser tutelada. Era la mujer que había financiado la educación de su esposa y le había entregado un patrimonio de 20 hectáreas. Cada ladrillo de esa casa, cada árbol de ese valle, estaba impregnado de mi historia. Y ahora, un advenedizo con deudas y un ego frágil pretendía borrarme de mi propio mapa. Pero, ¿cómo hacerle entender que la memoria de una mujer no se guarda solo en un álbum de fotos? Me di cuenta de que discutir en la entrada, frente a sus potenciales socios, sería un espectáculo inútil que solo alimentaría la narrativa que su suegra, Raquel, ya esparcía por el pueblo. Que la pobre Elena estaba perdiendo la memoria. Decidí dar un paso atrás, pero no en señal de derrota, sino como una retirada estratégica. Mi campo de batalla no sería no todavía. Le dediqué una última mirada, no a él, sino a la carpeta de cuero. La observé con una fijeza tan evidente que él, incómodo, la ajustó bajo su brazo, intentando ocultar el documento expuesto. Ese pequeño gesto de culpa fue mi primera victoria silenciosa. Sabía que había plantado una semilla de duda en su mente. ¿Qué tanto sabía yo realmente? Dejé que la pregunta creciera en el aire viciado por su perfume caro. El taxi aún me esperaba, con el motor encendido,
como un testigo silencioso de mi humillación. Mientras me alejaba, la imagen de la firma falsificada se quemó en mi retina. No era solo tinta sobre papel, era la prueba tangible de su traición, el mapa de su codicia. Era el punto de partida de un plan que comenzó a tejerse en mi mente con una claridad aterradora. Ellos habían subestimado mi inteligencia, mi capacidad de observación y, sobre todo, mi amor por la justicia. Creían que mi silencio era debilidad y mi generosidad una invitación al saqueo. No sabían que el silencio de una mujer como yo no es vacío, sino el espacio donde se afila la estrategia. La verdadera batalla por la esmeralda no se libraría con gritos ni reproches. Desde la ventanilla del coche, vi cómo Javier volvía a la fiesta, ajustándose el saco y recomponiendo su sonrisa de anfitrión. Para sus invitados, solo había sido una breve interrupción, una anciana confundida que apareció en el momento menos oportuno. Para mí, fue una declaración de guerra. La carpeta de cuero se convirtió en mi objeto pista, el primer hilo del que tiraría para deshacer la red de mentiras que habían tejido a mis espaldas. No se trataba solo de recuperar una propiedad, se trataba de reclamar mi nombre, mi historia y mi dignidad. La serenidad en mi rostro era una máscara que ocultaba una indignación contenida y una promesa de venganza fría. Ellos habían encendido el fuego, y yo me encargaría de que la inauguración de su hotel fuera recordada no por su lujo, sino por las cenizas de sus ambiciones. Mientras el auto se perdía en el camino de tierra, mi mente ya no estaba en la humillación del presente, sino en la arquitectura del futuro. ¿Qué otras pruebas y mentiras se escondían detrás de las paredes recién pintadas de mi hogar? La firma falsificada era solo la punta del iceberg. Necesitaba más. Necesitaba un arsenal de verdades irrefutables para demoler su farsa en el momento preciso. La fiesta de preinauguración fue su primer error. Me mostraron su mano demasiado pronto, confiados en que yo no sabría cómo jugar mis cartas, pero yo conocía esa tierra, cada rincón, cada secreto, y usaría ese conocimiento ancestral a mi favor. La partida apenas comenzaba, y aunque ellos no lo supieran, yo ya había hecho mi primer movimiento. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Si crees que la dignidad no tiene edad, apóyame con un like para que este mensaje llegue a más personas. El recuerdo de esa firma falsificada era solo el eco más reciente de una larga sinfonía de sacrificios, una melodía que yo había compuesto con amor y que ellos habían distorsionado con codicia. Mi mente viajó a 1995, a la noche en que mi esposo y yo nos sentamos en la misma mesa de la cocina que ahora ocupaba Raquel. Sobre la madera no había contratos engañosos, sino una solicitud de hipoteca por $80,000. Era una cifra astronómica para una jefa de enfermeras y un conductor de camión, un monstruo de papel que amenazaba con devorar nuestra finca de 20 hectáreas. Pero en la otra mano sosteníamos la carta de aceptación de Sofía en una prestigiosa universidad de medicina en el extranjero. Su sueño era más grande que nuestro miedo. Así que firmamos, hipotecando nuestro futuro para construir el suyo, creyendo que no había inversión más segura que la felicidad de una hija. Aquellos 10 años que siguieron fueron una década borrosa, de trabajo incesante. Mi vida se dividía entre los turnos dobles en el hospital, donde el olor a antiséptico se impregnaba en mi piel, y las pocas horas de sueño interrumpido. Recuerdo noches enteras cambiando suturas y administrando medicamentos, impulsada por tazas de café amargo, y la imagen mental de Sofía con su bata blanca. Mientras tanto, mi esposo, un hombre que amaba el amanecer en su tierra, se adueñó de las carreteras nocturnas. Conducía un camión de carga de 18 ruedas, recorriendo miles de kilómetros bajo un cielo estrellado que nunca tenía tiempo de admirar. Su única compañía era la radio y las fotografías de Sofía y mías pegadas en el tablero. Hablábamos por teléfono a horas extrañas, nuestras voces cansadas cruzándose en la distancia, unidas por la misma promesa silenciosa de saldar esa deuda. Finalmente, en 2005, llegó el día. Recibimos la carta del banco confirmando el último pago. La sostuve en mis manos. El papel se sentía tan ligero
casi insignificante en comparación con el peso de la década que representaba. Esa noche mi esposo y yo abrimos una botella de vino, no en la terraza, sino en el porche trasero, mirando nuestros árboles, nuestros nogales. No hubo una celebración extravagante, solo un silencio compartido, una paz profunda que solo conocen quienes han luchado juntos por un propósito mayor. Habíamos recuperado la Esmeralda, estaba a salvo, o eso creíamos. La habíamos protegido del banco, sin saber que el verdadero peligro no vendría de un extraño con un maletín, sino de nuestra propia sangre, con una sonrisa y un abrazo. ¿Cómo se protege una madre del amor que siente por su hija? El tiempo pasó, y la vida me arrebató a mi compañero de batallas en 2016. La casa se sintió inmensa y silenciosa, cada habitación un eco de su ausencia. Cuando Sofía me anunció su boda con Javier, vi una oportunidad de llenar ese vacío. La idea de que vivieran conmigo, de escuchar risas en los pasillos de nuevo, se convirtió en mi ancla. Por eso, no dudé en tomar $35,000 de mis ahorros de jubilación, el dinero que mi esposo y yo habíamos guardado para nuestra vejez, y lo invertí en remodelar un ala entera de la casa principal para ellos. Eran 150 metros cuadrados, de pura ilusión, un nido que preparé con un amor casi desesperado, eligiendo personalmente cada azulejo, cada color de pintura, imaginando los futuros desayunos en familia. El día que les mostré el espacio terminado, sus sonrisas fueron radiantes, pero sus ojos estaban en otra parte. Admiraron el trabajo, la calidad de los acabados, pero no entendieron el significado. Para mí, era una invitación a compartir una vida. Para ellos, resultó ser un conveniente apartamento de lujo, sin costo de alquiler. Pronto me di cuenta de que mi presencia en la casa principal era una mera formalidad. Sus cenas con amigos, sus reuniones, su vida cotidiana se desarrollaba en un círculo del que yo no formaba parte. Me retiraba a mis propias habitaciones, sintiéndome como una invitada en el hogar que había construido. La soledad, en lugar de disminuir, se había vuelto más aguda, más definida, rodeada de la vida vibrante que yo había financiado, pero de la que no podía participar. El golpe final, el que me despojó no solo de mi espacio, sino de mi autoridad, llegó en 2022. Fue una tarde de domingo. Raquel estaba de visita, como solía hacer cada vez más a menudo. Ambas me abordaron con una seriedad estudiada, extendiéndome un fajo de papeles. «Es solo una formalidad, mamá», dijo Sofía, evitando mi mirada, «para que todo quede en familia, y no te preocupes por el papeleo». Raquel, con su voz melosa y sus gestos de experta agente inmobiliaria, añadió: «Es un documento de usufructo vitalicio. Elena, te protege de los impuestos. Es lo más inteligente». Me hablaron de optimización fiscal, de protección patrimonial, de simplificar mi vida. Usaron palabras complejas y un tono condescendiente que me hizo sentir ignorante y anticuada. ¿Cómo iba a cuestionar a mi hija médica y a su suegra, una mujer de mundo? Así que firmé. Mi mano, la misma que les había entregado mis ahorros, ahora les entregaba mi tierra. El documento, por supuesto, no era un simple usufructo. Era una cesión de derechos casi total, una abdicación de mi poder sobre mi propio hogar. Fue el inicio de mi aislamiento financiero y la culminación de su plan silencioso. En ese momento confié. Creí en la mirada huidiza de mi hija, en la sonrisa profesional de Raquel, en la mentira de que todo era por mi bien. No vi la premeditación, no vi la red que se cerraba a mi alrededor. La confianza de una madre es un cheque en blanco, y yo se los había endosado sin verificar los fondos de su conciencia. ¿Cuándo se había vuelto mi hogar un activo a liquidar? A partir de ese día, los microabusos se volvieron cotidianos, pequeñas gotas de veneno administradas con una sonrisa. «Elena, esa decoración tuya es muy de campo. La vamos a modernizar», decía Raquel, mientras reemplazaba los recuerdos de mi vida con objetos de diseño fríos e impersonales. Mis muebles, los que compré con mi esposo, terminaron arrinconados en la casa de huéspedes, a 500 metros de la casa principal, el mismo lugar al que pronto me relegarían a mí. Cada cambio era un borrado, una forma de decirme que mi tiempo, mi gusto y mi historia ya no importaban.
La esmeralda estaba siendo despojada de mi esencia, convertida en un lienzo en blanco para las ambiciones de otros. Sofía, mi propia hija, se convirtió en cómplice de mi desmantelamiento. Cuando intenté preguntar por los movimientos en la cuenta bancaria conjunta que teníamos, ella me desestimó con una paciencia fingida. «Mamá, no entiendes de finanzas. Deja que Javier se encargue. Por eso estudió». Me trataba como a una niña, como si los 70 años de administrar una casa, pagar una hipoteca y criar una familia no me hubieran enseñado nada sobre el valor del dinero. Me cortaron el acceso a mis propias finanzas bajo el pretexto de optimizar gastos. La primera vez que mi tarjeta fue rechazada en el supermercado del pueblo, sentí una humillación tan profunda que me dejó sin aire. No era por los pocos víveres que no pude comprar, sino por la comprensión de que había perdido mi autonomía. Cada uno de estos recuerdos no era una herida abierta, sino una pieza de un rompecabezas que ahora veía con una claridad dolorosa. El desdén por mi decoración, la exclusión de mi propia contabilidad, la firma de aquel documento fraudulento. Nada fue casual. Todo fue una estrategia calculada, una demolición lenta y sistemática de mi posición, como matriarca y dueña. Me convirtieron en una extraña en mi tierra, una figura decorativa y senil, a la que era fácil engañar y descartar. Pero subestimaron la memoria de una mujer que ha pasado su vida observando detalles, leyendo síntomas no verbales y entendiendo que las peores enfermedades no siempre presentan fiebre. El amor incondicional me había cegado, pero la traición me había devuelto la vista. Y ahora, aquí estaba, en este taxi, alejándome de la fachada de su triunfo, con el mapa completo de sus engaños desplegado en mi mente. Cada sacrificio que hice por ellos no fue un regalo de amor, sino un arma que ellos usaron en mi contra. Cada acto de generosidad fue interpretado como una debilidad. Creían que me habían dejado sin nada, relegada a una casita de huéspedes con un álbum de fotos como único consuelo. No sabían que me habían dejado con lo más importante, la verdad, y con un conocimiento íntimo de cada rincón de esa propiedad, de cada árbol plantado, de cada documento guardado en viejos archivos. ¿Creían que 70 años de vida me habían quitado la memoria? Al contrario, me dieron mucho más que recordar. La humillación en el portón no fue un final, sino un catalizador. Me obligó a transformar el dolor en un mapa de ruta. Mi primer objetivo era simple y verosímil: el álbum de fotos de mi esposo. Javier lo había usado como excusa para negarme la entrada, y yo lo usaría como mi llave para volver a entrar. Ese álbum era un tesoro de momentos capturados, el registro de una vida construida con amor, no con cemento. Cada página contenía una versión de la esmeralda que ellos intentaban borrar. Los primeros pasos de Sofía junto a los rosales, las celebraciones de cumpleaños en el porche, la mirada orgullosa de mi esposo al terminar de construir el invernadero. Era el pretexto perfecto porque era, además, una verdad. Necesitaba ese álbum para recordar por qué luchaba, para anclar mi furia a la memoria del amor. 2 días después, elegí un momento en que sabía que Javier y Raquel estarían fuera, reunidos con decoradores en el pueblo. Sofía estaba de guardia en el hospital. La casa estaría vacía, custodiada solo por el personal de limpieza que me conocía de toda la vida, y no haría preguntas. Entré por la puerta trasera de la cocina, la que siempre usaba. El interior de la casa principal era ahora un espacio ajeno, de una elegancia fría y calculada, como el vestíbulo de un hotel de lujo. El estudio de mi esposo, donde solía pasar horas leyendo y organizando las cuentas de la finca, había sido transformado en la oficina improvisada de Javier. Las estanterías de roble macizo ahora sostenían maquetas arquitectónicas y carpetas de proveedores, borrando cualquier rastro del hombre que las había construido con sus propias manos. Comencé mi búsqueda en ese despacho. Había varias cajas de cartón apiladas en un rincón, etiquetadas con una caligrafía descuidada. Cosas viejas, Elena. Fingí buscar entre mis pertenencias, revolviendo con cuidado álbumes de Miss North, Tiana, recortes y cartas antiguas, mientras mis ojos escaneaban cada superficie, cada documento dejado al azar sobre el escritorio. La mayor parte eran facturas, catálogos de muebles y planos. Todo olía a nuevo, a dinero rápido.
Era un ambiente estéril que contrastaba violentamente con los recuerdos que yo albergaba de ese cuarto, lleno del aroma a tabaco de pipa y a papel viejo. Sentí una punzada de profanación, pero la aparté. La nostalgia era un lujo que no podía permitirme. Necesitaba la frialdad de una cirujana examinando un tejido enfermo. Fue entonces cuando la vi. No era el álbum, sino algo mucho más revelador. Sobre una credenza lateral, junto a una impresora de última generación, había una carpeta de cuero, idéntica a la que Javier sostenía en la entrada. Llevaba el mismo logo dorado del hotel. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo y rápido contra mis costillas. Con manos que se sentían extrañamente firmes, la abrí. Dentro no había un documento con mi firma falsificada, sino el contrato maestro de obra del hotel. Era un documento de más de 50 páginas, detallando cada fase del proyecto, desde la cimentación hasta los acabados de lujo. Mi respiración se detuvo mientras mis ojos buscaban lo único que importaba, la pieza que confirmaría mis sospechas. Y allí estaba, en la primera página, en una tipografía clara e inconfundible. Fecha de inicio de obra, 15 de marzo de 2023. La sangre se me heló en las venas. El 15 de marzo. Yo había firmado el supuesto documento de usufructo el 20 de septiembre de ese mismo año. 6 meses después. 6 meses. Durante medio año, mientras me sonreían y me aseguraban que solo querían proteger mi futuro, ya habían estado moviendo los hilos, contratando arquitectos, planificando la demolición de mi jardín. El engaño no había sido un impulso de oportunidad, sino una conspiración meticulosamente planificada. La escala de su traición era mucho más profunda y oscura de lo que había imaginado. Cerré la carpeta con un cuidado reverencial, como si contuviera un veneno mortal. Planearon todo antes de engañarme, susurré en la quietud de la oficina profanada. La frase se repitió en mi mente, un eco que lo cambió todo. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino el objetivo de un fraude deliberado. Saqué mi teléfono móvil, el que Sofía me había insistido en comprar para emergencias, y fotografié la primera página del contrato con una precisión clínica, asegurándome de que la fecha fuera perfectamente legible. Esa imagen digital era mi primera prueba sólida, la piedra angular sobre la que construiría mi caso. Sabía que no sería suficiente, pero era el comienzo. El mapa de sus mentiras empezaba a revelarse, y yo estaba decidida a seguirlo hasta su origen. Con el contrato como prueba de la premeditación, necesitaba ahora una prueba de su intención, de su desprecio. Necesitaba sus propias palabras. Recordé un regalo de mi nieto Mateo de hacía un par de años. Una pequeña grabadora de voz digital, del tamaño de un pulgar. Me la había dado para que pudiera grabar mis recetas y las historias de la familia. Nunca la había usado, pero ahora parecía un instrumento enviado por la providencia. La encontré en un cajón, junto a ovillos de lana y agujas de tejer. Soplé el polvo de la superficie, inserté baterías nuevas y practiqué cómo activarla con un solo toque discreto. El pequeño punto rojo que se encendía me pareció el ojo vigilante de la justicia. Mi oportunidad llegó el sábado por la mañana. Raquel estaba en el jardín, dirigiendo a los jardineros con la autoridad de una generala, ordenando que reemplazaran mis bugambillas de toda la vida por unos arbustos de diseño sin alma ni color. Me acerqué a ella con una taza de té en la mano, mi rostro una máscara de melancolía inofensiva. La grabadora estaba en el bolsillo de mi delantal, activada y registrando cada sonido. Comencé a hablar de mi esposo, de lo mucho que amaba esas flores, de los recuerdos que albergaba cada rincón de ese jardín. Era una táctica arriesgada, apelar a una nostalgia que sabía que ella despreciaba, pero era el cebo perfecto para su arrogancia. Necesitaba que se sintiera superior, que bajara la guardia. Raquel, como esperaba, mordió el anzuelo. Me miró con una lástima condescendiente, la misma que usaba en el pueblo para sembrar dudas sobre mi lucidez. «Elena, hay que saber pasar página», dijo, mientras arrancaba una hoja de una de mis rosas. «El pasado no genera dividendos. Hay que tener visión». Dejé que hablara, que se enredara en su propio discurso de superioridad. La animé con preguntas suaves, con un silencio que la invitaba a llenar el vacío con su ego. Quería que me explicara su visión, que se jactara de su inteligencia para los negocios,
que me restregara en la cara mi supuesta ingenuidad. Cada palabra que pronunciaba era un eslabón más en la cadena que yo estaba forjando para ella. Y entonces lo dijo. La frase que yo esperaba, la confesión que necesitaba, entregada con un orgullo que rozaba la estupidez. Sofía tuvo suerte. Esta tierra estaba muerta. Mi visión le dio un valor de $2 millones. El aire pareció detenerse por un instante. No solo admitía el valor del proyecto, sino que declaraba mi legado, el trabajo de toda mi vida, como algo muerto. Era la encapsulación perfecta de su desdén, la prueba irrefutable de que nunca me vieron como una persona, sino como un obstáculo a remover. Agradecí su sinceridad con una leve inclinación de cabeza y me retiré antes de que mi serenidad pudiera quebrarse. Tenía su arrogancia enlatada en un pequeño dispositivo digital. Esa noche, en la soledad de mi pequeña casa de huéspedes, me puse los auriculares y escuché la grabación. La voz de Raquel, metálica y distorsionada, llenó mis oídos. Esta tierra estaba muerta. La repetí una y otra vez, no con rabia, sino con una concentración absoluta. La cámara de mi mente se reflejaba en la pequeña pantalla del dispositivo, mostrando un rostro que ya no era el de una víctima, sino el de una estratega. Esa grabación era dinamita pura. El contrato demostraba el fraude. Su voz demostraba la malicia. La voz de Raquel era la pala cavando su propia tumba, y yo me aseguraría de que el hoyo fuera lo suficientemente profundo. Pero aún necesitaba más. Necesitaba seguir el rastro del dinero. Las pruebas que tenía eran emocionalmente devastadoras, pero sabía que en un enfrentamiento legal, los números hablaban más alto que las palabras grabadas. Necesitaba documentos, cifras, pruebas de un delito financiero. Y para eso necesitaba a alguien que supiera navegar por las turbias aguas de la burocracia y la ley. Solo había una persona en quien podía confiar: el licenciado Morales, el viejo notario del pueblo. Un hombre de 72 años cuya integridad era tan sólida como los robles de la plaza. Era amigo íntimo de mi difunto esposo, y sabía que su lealtad a la memoria de él era inquebrantable. Decidí que era hora de hacerle una visita, con el pretexto de actualizar mi testamento. La oficina de Morales era un santuario del pasado. Olía a papel antiguo y a confianza. No había computadoras a la vista, solo estanterías llenas de libros encuadernados en cuero y un pesado escritorio de caoba. Le conté todo, mi voz siempre serena, mientras depositaba sobre su escritorio la fotografía del contrato y la pequeña grabadora de voz. Él escuchó sin interrumpir, su rostro arrugado endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se reclinó en su sillón, sus ojos fijos en un punto lejano. «El viejo Roberto me habría hecho jurar que te cuidaría», dijo finalmente. «Y la codicia, Elena. La codicia siempre deja un rastro de papel. Vamos a encontrarlo». Su calma y su determinación fueron un bálsamo para mi alma. Morales me explicó que, con la cesión de derechos que firmé, probablemente también les otorgué un poder notarial amplio, sin darme cuenta, permitiéndoles actuar en mi nombre. Era una amarga ironía. El mismo documento que usaron para despojarme ahora nos daría la herramienta para investigarlos. Con una solicitud formal, amparada en ese poder, podíamos solicitar los registros bancarios de las cuentas asociadas a la finca. Me preguntó específicamente por la venta de un terreno aledaño, la linde sur donde crecían nuestros nogales centenarios. Recordaba vagamente a Javier mencionando algo sobre regularizar unos linderos. Otra mentira. Ahora lo entendía, que ocultaba una transacción. Una semana después, que se sintió como un siglo, el licenciado Morales me llamó. «Tengo los documentos, Elena. Ven cuando puedas». Volví a su oficina. Sobre el escritorio de caoba había varias hojas impresas. Los extractos bancarios. No dijo nada. Simplemente me señaló una línea resaltada en amarillo. Mis ojos siguieron la descripción. Era una transferencia por $250,000. La cifra me dejó sin aliento. Era el dinero de la venta del terreno de los nogales. Un terreno que mi esposo siempre dijo que era el corazón de la Esmeralda. El dinero había sido transferido desde una cuenta a mi nombre, que yo no sabía que existía, directamente a una empresa constructora. Mi dedo tembló ligeramente mientras seguía la línea en el papel.
El nombre de la empresa constructora me resultaba vagamente familiar. Morales, anticipando mi pregunta, deslizó otra hoja hacia mí. Era un registro mercantil. La empresa, Construcciones del Valle S.A., tenía como socia mayoritaria a una prima hermana de Raquel. El círculo se había cerrado. No solo me habían engañado para cederles mi casa, no solo se jactaban de su visión millonaria, sino que habían vendido una parte de mi tierra a mis espaldas y habían desviado $250,000 a la empresa de su propia familia. Esto ya no era un abuso de confianza, era un robo a gran escala, documentado en blanco y negro. Ahora tenía la premeditación, la confesión de la malicia y la prueba del desfalco financiero. Pero faltaba una pieza, la que más me dolía, la que involucraba directamente a mi hija. Necesitaba una prueba que demostrara su conocimiento del engaño desde el principio, algo que me impidiera seguir aferrándome a la frágil esperanza de que Sofía solo había sido una marioneta débil. Pensé en mi nieto, Mateo. Era un joven brillante, estudiante de diseño gráfico, y sentía por mí un cariño genuino que no había sido contaminado por la codicia de sus padres. Sabía que pedirle ayuda era ponerlo en una posición terrible, obligándolo a elegir entre su padre y su abuela. Pero la verdad exigía sacrificios, y este era uno que tenía que hacer. Organicé un encuentro con Mateo en una pequeña cafetería del pueblo, lejos de oídos indiscretos. Le hablé con una honestidad brutal pero serena. No le pedí que me creyera ciegamente, solo que me ayudara a encontrar la verdad. Le expliqué que necesitaba recuperar unos documentos familiares viejos que podrían estar en la computadora de su padre, quizás en archivos borrados. Le di un pequeño pendrive. Solo busca archivos relacionados con la Esmeralda. Cualquier cosa anterior a septiembre de 2023, le dije. Vi el conflicto en sus ojos, la lealtad dividida, pero también vi la chispa de integridad que había heredado de mí. Lo haré, abuela, dijo en voz baja. Papá ha estado muy raro últimamente. Mereces saber la verdad. Mateo me llamó 3 días después, su voz tensa y extraña. Lo tengo. Nos vemos en el mismo lugar en 1 hora. Cuando llegó, sus manos temblaban ligeramente. No me entregó el pendrive, sino una hoja de papel impresa. Estaba en la papelera de reciclaje del correo, dijo, sin poder mirarme a los ojos. Tomé el papel. Era un correo electrónico. La sangre abandonó mi rostro mientras leía el texto. Cada palabra, un martillazo en el ataúd de la inocencia de mi hija. La fecha era del 15 de marzo de 2023, el mismo día que el contrato de obra. El remitente era Javier. La destinataria, su madre, Raquel. El mensaje era corto, brutal y devastadoramente claro. Madre, buenas noticias. La convencimos con lo del usufructo. Sofía hizo su parte, aunque le costó. El camino está libre para el proyecto. Ni se imagina lo que firmó. Empezamos en cuanto tengamos los permisos. Sofía hizo su parte. Esa frase me atravesó como un cuchillo helado. Mi hija no había sido una espectadora pasiva. Había sido una participante activa en el engaño. Había usado mi amor y mi confianza para manipularme y entregar mi hogar. El dolor fue inmenso, una ola que amenazó con ahogarme. Pero, debajo del dolor, sentí que algo se endurecía dentro de mí. Algo se cristalizaba en una resolución de acero. Mateo me miraba, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de horror y vergüenza. Estaba destrozado por la traición de su padre, por la complicidad de su madre. Puse mi mano sobre la suya. Esto no es tu culpa, Mateo. La verdad a veces es un veneno, pero también es la única cura. Gracias a ti ahora la tengo toda. Él asintió, incapaz de hablar. La revelación lo había dejado, sin palabras, pero a mí me había dado un propósito inquebrantable. El email impreso era la pieza final, la prueba que unía a todos los conspiradores y demostraba el engaño desde su concepción. Ya no había dudas, ni esperanzas falsas a las que aferrarse. Con las 4 pruebas en mi poder, la foto del contrato, la grabación de Raquel, los extractos bancarios y el correo electrónico impreso, mi arsenal estaba completo. Cada pieza contaba una parte de la historia: la planificación, la arrogancia, el robo y la conspiración familiar.
Tenía todo lo que necesitaba para desmantelar su imperio de mentiras. Ya no era solo una cuestión de recuperar mi finca, era una cuestión de restaurar el orden moral, de demostrar que la inteligencia y la dignidad no caducan con la edad. La fase de descubrimiento había terminado. Ahora, con estas verdades como mis armas, comenzaba la segunda fase, el diseño de un plan silencioso y metódico. La batalla final se acercaba, y yo estaba lista para ella. Con el arsenal de pruebas completo, la fase del descubrimiento había terminado. Ahora comenzaba la guerra silenciosa, una campaña que no se libraría con gritos, sino con la precisión metódica de un relojero. Mi primer movimiento fue volver a la oficina del licenciado Morales. Extendí las 4 pruebas sobre la superficie de caoba de su escritorio. La fotografía del contrato con su fecha delatora, los extractos bancarios mostrando el desvío de $250,000, el correo electrónico que probaba la conspiración y, finalmente, la pequeña grabadora de voz. No eran solo papeles y un dispositivo. Eran los 4 pilares sobre los que se derrumbaría el imperio de mi yerno. Eran la verdad, destilada y tangible, lista para ser administrada en la dosis correcta. El licenciado Morales examinó cada prueba con una meticulosidad casi reverencial. Se puso sus gafas de lectura, releyó el correo electrónico varias veces y escuchó la grabación de Raquel con los ojos cerrados, como si estuviera saboreando la pura esencia de su arrogancia. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró con una expresión que era una mezcla de tristeza por mi dolor y admiración por mi fortaleza. «Elena, esto es más de lo que esperaba», dijo, su voz grave resonando en la silenciosa oficina. «Aquí no hay ambigüedad. Tenemos fraude, dolo, vicio de consentimiento y malversación. Jurídicamente, es una fortaleza inexpugnable. Han cometido tantos errores, cegados por la codicia, que nos han dejado un camino pavimentado hacia la justicia». Me planteó las 2 opciones que teníamos. La primera era una negociación privada, un acuerdo extrajudicial que me devolvería la propiedad y probablemente una compensación económica, evitando el escándalo público. Era la ruta segura, la más rápida. La segunda opción era más arriesgada, un enfrentamiento directo, usando el evento de inauguración del hotel como escenario para exponer la verdad ante el mundo que ellos tanto ansiaban impresionar. No tuve que pensarlo, ni un segundo. «No quiero su dinero, licenciado», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Quiero que el orden sea restaurado, el orden que ellos rompieron. Quiero que la verdad sea tan pública como lo fue mi humillación. La fiesta será nuestro tribunal». Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, se dibujó en el rostro del anciano abogado. «Sabía que dirías eso. Tu esposo era igual. A partir de ese momento, nos convertimos en 2 generales planeando una invasión». Morales delineó la estrategia legal principal. Presentaríamos una solicitud ante el juzgado para una medida cautelar de bloqueo de bienes y revocación de cesión por vicio de consentimiento. La clave, insistió, era el factor sorpresa. La orden judicial sería solicitada con carácter de urgencia y confidencialidad, programada para ejecutarse en una fecha y hora específicas, el viernes 28 de octubre, a las 8:00 p.m., justo en el apogeo de la fiesta de inauguración, en el momento exacto en que Javier y Raquel estarían dando su discurso de agradecimiento. El plan ahora tenía un epicentro, un momento exacto en el tiempo hacia el cual todas nuestras acciones convergerían. Los siguientes 10 días se convirtieron en un ejercicio de paciencia y preparación meticulosa. Morales se encargaría de la artillería legal, redactando el escrito para el juez, un documento que, según dijo, sería tanto una pieza jurídica como un relato de traición. Mi tarea era preparar el terreno, asegurar mis alianzas y mantener mi papel de anciana inofensiva. La dualidad de mi existencia era agotadora. Por fuera, una mujer frágil y resignada. Por dentro, una estratega contando las horas para la batalla. Cada atardecer que veía desde la ventana de mi pequeña casa era un día menos de su reinado. Mi siguiente paso era asegurar a mi único y más valioso aliado, mi nieto, Mateo. Me reuní con él una vez más, en la misma cafetería discreta. Esta vez no le pedí que buscara pruebas,
sino que se convirtiera en un agente activo en la ejecución del plan. Le expliqué la estrategia completa, sin omitir detalles, tratándolo como el adulto inteligente y moral que era. Le hablé de la orden judicial, de la hora exacta y de mi intención de interrumpir el discurso. Vi en sus ojos el peso de mi petición, la carga de traicionar a sus padres para hacer lo correcto, pero debajo de ese peso vi la misma llama de justicia que ardía en mí. Su misión era crucial y requería de su talento específico. Mateo, necesito que te encargues del sistema audiovisual de la fiesta. Necesito que en el momento justo, cuando yo te dé la señal, puedas proyectar en la pantalla gigante las pruebas que tenemos. Sus ojos se abrieron con la comprensión. Siendo estudiante de diseño gráfico, a menudo ayudaba a su padre con presentaciones. Era la coartada perfecta. Le pedí que se ofreciera a montar el pase de diapositivas del evento. Una presentación que sin duda incluiría imágenes del antes y después de la finca. Esto le daría acceso y control total sobre el proyector y el sistema de sonido sin levantar sospechas. Mateo aceptó sin dudarlo. De hecho, su mente joven y tecnológica ya estaba trabajando en los detalles. «Puedo crear una presentación paralela en una partición oculta», explicó con una rapidez que me asombró. «Puedo controlarla desde mi propio portátil, conectado discretamente al proyector principal. Papá solo verá la presentación oficial en su pantalla. Cuando me des la señal, solo tengo que cambiar la fuente de video. No, sabrán que los golpeó». Su ingenio y su compromiso me llenaron de una esperanza feroz. No estaba sola en esto. La nueva generación de mi familia, representada por él, aún tenía una brújula moral intacta. Mientras Mateo preparaba su sabotaje digital y Morales su asalto legal, yo me dediqué a plantar una semilla más. Hice una llamada a un viejo amigo, Carlos Gutiérrez, el gerente de la sucursal principal del banco, donde Javier y su nueva empresa tenían sus cuentas. Carlos era un hombre con el que mi esposo y yo habíamos jugado al dominó durante 30 años. Lo invité a la inauguración como mi acompañante personal. «Me siento un poco sola en estos eventos, Carlos, y me gustaría tener un amigo cerca», le dije. Él, por supuesto, aceptó encantado, sin saber que su presencia en el evento, como testigo de alto rango del desastre financiero que se avecinaba, era una pieza cuidadosamente colocada en mi tablero de ajedrez. Los días se deslizaban lentamente, cada uno un ensayo mental de los eventos por venir. Yo observaba desde mi ventana el frenesí de los preparativos, camiones de catering, floristas, técnicos de iluminación, todos trabajando para construir el escenario de la mayor humillación de Javier y Raquel. Veía a mi yerno caminar por la propiedad, hinchado de orgullo, señalando detalles a los trabajadores, comportándose como el señor de la finca. No sentía odio al verlo, sino una especie de desapego clínico. Estaba observando a un hombre que no sabía que su futuro ya había sido decidido, que su destino estaba sellado en un sobre, en el escritorio de un juez. Estaban construyendo su escenario, sí, y yo estaba escribiendo el guión de su último acto. Mi papel en este preludio era el más difícil, la inacción. Tenía que mantener la máscara de mujer derrotada. Cuando me cruzaba con Raquel en el jardín, bajaba la mirada. Cuando Sofía me llamaba por teléfono, mi voz era monocorde y distante. Les di exactamente lo que esperaban ver, una anciana resignándose a su irrelevancia. Esta pasividad calculada era mi mejor camuflaje. Les permitía mantenerse en su estado de arrogante autoconfianza, asegurando que el impacto de mi revelación fuera total y absoluto. Dejaron de verme como una amenaza, si es que alguna vez lo hicieron, y comenzaron a verme como parte del mobiliario, un recuerdo incómodo que pronto desaparecería por completo. Caminaba por los linderos de la finca cada mañana, no por ejercicio, sino para reconocimiento. Trazaba en mi mente el mapa del evento. La tarima estaría aquí, frente a la piscina. La pantalla gigante, allí, colgada de la fachada de la casa. Los invitados se congregarían en esta área. Identifiqué las rutas de escape, las posiciones de los altavoces, la ubicación de la barra. Conocía esa tierra mejor que ellos. Sentía su pulso bajo mis pies. Esa noche, la Esmeralda no sería un espectador neutral, sería mi aliada, el testigo silencioso que validaría mi reclamo.
La tierra misma, que ellos habían declarado muerta, sería el escenario de su caída. Un día Sofía vino a verme a la casa de huéspedes. Fue la primera vez que entraba allí desde que me mudé. Se quedó de pie en la puerta, incómoda, como si visitara a una pariente lejana. «Mamá, ¿estás bien? Te noto muy callada». Había un atisbo de culpa en sus ojos, una fisura en su fachada de indiferencia. La miré directamente, sin la calidez de una madre, sino con la objetividad de una extraña evaluando a otra. «Estoy perfectamente, Sofía. Solo estoy pensando». Le respondí. Mi calma pareció perturbarla más que cualquier reproche. Se fue rápidamente, con una excusa sobre el trabajo. Sabía que había plantado en ella una semilla de inquietud. La normalidad de mi comportamiento era, en sí misma, una anomalía. El martes por la mañana, justo 3 días antes del evento, recibí la llamada que esperaba. Era el licenciado Morales. Su voz era tranquila, pero contenía una corriente subterránea de triunfo. «Todo está listo, Elena. El juez ha firmado la orden cautelar. Es férrea. La notificación se entregará en mano a las 8 en punto del viernes. Ni un minuto antes, ni un minuto después. El oficial de justicia y yo estaremos presentes. No hay vuelta atrás». Colgué el teléfono y sentí un silencio profundo a mi alrededor. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, se había puesto en marcha. El destino de Javier, Raquel y, lamentablemente, de Sofía, estaba ahora sellado. La víspera de la inauguración, abrí mi armario. Mi ropa de los últimos años era funcional, colores neutros, prendas cómodas para una jubilada. Pero en el fondo, guardado en una funda de tela, había un vestido que no usaba desde hacía mucho tiempo. Era un vestido de seda de color azul noche, de corte simple pero elegante, el que usé para mi 40º aniversario de bodas. Lo saqué y lo puse sobre la cama. No era un vestido de fiesta. Era mi uniforme. No me vestiría de luto por mi vida pasada, sino con la armadura para reclamar mi futuro. Planché cada arruga con cuidado. Un ritual que calmó mis nervios y centró mi mente. Mañana me presentaría no como una víctima pidiendo piedad, sino como una reina reclamando su trono. El día de la fiesta llegó con un sol radiante, un clima perfecto que parecía burlarse de la tormenta que yo estaba a punto de desatar. El aire vibraba con los preparativos finales. El sonido de las pruebas de sonido llegaba hasta mi casa. La voz de un técnico repitiendo, probando, 1, 2, 3. Observé todo desde mi ventana, sintiéndome como el director de una obra cuyo clímax solo yo conocía. El mundo exterior veía una celebración de éxito y lujo. Yo veía la meticulosa construcción de una trampa. Cada copa de champán que se enfriaba, cada canapé que se preparaba, eran ofrendas para el altar de su propia caída. Mi serenidad era absoluta, mi propósito, inalterable. A las 7 de la tarde recibí un mensaje de texto de Mateo. Corto y al punto. Todo en posición. El sistema es mío. Espero tu señal, abuela. Sonreí. El joven león estaba en su puesto, listo para rugir. Mi pulso se aceleró ligeramente, no por miedo, sino por anticipación. La primera pieza de mi plan estaba asegurada. El control del arma más poderosa de la noche. La narrativa visual. Ellos planeaban proyectar imágenes de su éxito, pero en cambio, proyectarían las pruebas de su miseria moral. La ironía era casi poética, y yo me aseguraría de que no se perdiera en el caos que estaba por venir. Poco después, mi teléfono vibró de nuevo. Era un número desconocido, pero sabía quién era. Un mensaje del licenciado Morales. «Estamos en camino. El oficial de justicia viene en un vehículo separado y esperará nuestra señal para proceder. Nos vemos en el campo de batalla». El brazo de la ley estaba en movimiento, convergiendo en mi finca para ejecutar una sentencia que ya había sido dictada en el Tribunal de la Conciencia. Todas las piezas, la legal, la técnica y la emocional, estaban alineándose para un impacto simultáneo y devastador. Me levanté y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 70 años, pero sus ojos contenían el fuego de una guerrera. Tomé una última fotografía de mi esposo del marco de la mesita de noche. No la besé ni lloré, simplemente la miré,
y le hice una promesa silenciosa, que el nombre de nuestra familia y el honor de nuestro hogar serían limpiados esa noche, que los sacrificios que hicimos juntos no serían la base de un hotel de lujo para mentirosos, sino el fundamento de una lección de justicia que resonaría en el valle por mucho tiempo. Coloqué la foto de vuelta en su sitio y respiré hondo. El aire que llenó mis pulmones se sentía diferente, cargado de electricidad, del ozono que precede al relámpago. El momento había llegado. Salí de la casa de huéspedes y comencé a caminar por el sendero de 500 metros que me separaba de la fiesta. Con cada paso, me alejaba de la mujer que había sido, engañada, humillada y descartada, y me acercaba a la mujer que estaba a punto de convertirme. Las luces del evento brillaban entre los árboles. La música se hacía más fuerte. Era el canto de sirena de su arrogancia, llamándome hacia las rocas. Pero yo no era una marinera ingenua. Yo era la tormenta que venía a reclamar el mar. No iba a una fiesta, iba a una ejecución. Y por primera vez en 2 años, me sentí completamente en control de mi destino. 4 días antes de la inauguración, tomé una decisión que no formaba parte del plan legal del licenciado Morales, sino de mi propio manual de estrategia. Decidí ir al mercado semanal del pueblo. Hacía meses que no iba, huyendo de las miradas compasivas y los susurros venenosos que la campaña de desprestigio de Raquel había sembrado con tanto esmero. Pero ese día no iba a esconderme. Iba a presentarme en el corazón de su territorio de influencia, la plaza donde ella, cada sábado, se sentaba a tomar café con las esposas de los hombres más influyentes de la comarca. No iba como una víctima buscando compasión, sino como una reina moviendo su primera pieza en el tablero público. Un movimiento diseñado para desestabilizar a mi oponente antes de la batalla final. El mercado bullía de vida, una sinfonía de colores y olores que antes me traía alegría y ahora se sentía como un campo minado de juicios. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las especias y las flores frescas. Vi a Raquel, tal como había previsto, en la terraza de la cafetería principal, en una mesa rodeada por su corte de mujeres. Su risa era un sonido agudo y artificial que cortaba el aire. Caminé con deliberada lentitud, comprando algunas frutas, saludando con la cabeza a los conocidos, sintiendo el cambio en la atmósfera a medida que mi presencia se hacía notar. Las conversaciones bajaban de volumen, las cabezas se giraban. Me sentí como un animal extraño en una exhibición. Finalmente me dirigí hacia su mesa. La sonrisa de Raquel al verme fue una obra maestra de la falsedad. Se levantó y se acercó a mí, bloqueando mi acceso a la mesa, como si fuera una barrera protectora entre su mundo perfecto y mi incómoda realidad. «Elena, querida, qué sorpresa verte por aquí. ¿Segura que puedes con todo eso?», dijo en un tono falsamente preocupado, señalando mi modesta bolsa de compras. «Deberías haber enviado a alguien. No es bueno que hagas estos esfuerzos». Sus palabras, dirigidas a mí pero pronunciadas para el beneficio de su audiencia, reforzaban perfectamente su narrativa. Yo era la anciana frágil y confundida que necesitaba tutela. Las otras mujeres me miraban con esa piedad ofensiva que había llegado a detestar, pero en lugar de la gratitud o la confusión que ella esperaba, le ofrecí una sonrisa serena, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Miré más allá de ella, dirigiéndome a todo el grupo. «Gracias por tu amabilidad, Raquel, pero te aseguro que estoy perfectamente. De hecho, mi memoria y mis fuerzas están mejor que nunca», afirmé, mi voz clara y firme. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Es increíble la cantidad de detalles olvidados que uno encuentra cuando se pone a revisar papeles viejos. He estado organizando todos los asuntos de la finca. Es un trabajo muy esclarecedor. El silencio que siguió fue denso y pesado. La palabra papeles flotó en el aire como una amenaza velada. No le di tiempo a Raquel para recuperarse. Me giré hacia Marta, una de las mujeres de la mesa, cuyo hijo era un conocido contador. De hecho, he estado tan activa que estoy pensando seriamente en reabrir el invernadero de orquídeas de mi esposo y empezar a exportar, como él siempre soñó. Voy a necesitar un plan de negocios y un excelente contable. Tu hijo, Alberto, sigue siendo el mejor de la región, ¿verdad?
El golpe fue sutil pero devastador. En 2 frases, no solo había demolido la imagen de anciana senil, sino que me había presentado como una mujer con visión de futuro, con planes de negocio internacionales, una persona que necesitaba contables, no cuidadores. Había cambiado el marco de la conversación por completo, de la lástima a la posibilidad. La sonrisa de Raquel se congeló en su rostro. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que lograra ocultarlo. Las otras mujeres intercambiaron miradas incómodas, sus expresiones de piedad ahora reemplazadas por la confusión y una naciente curiosidad. La pobre y confundida Elena hablando de exportaciones, mencionando papeles viejos con esa extraña entonación. El poder en esa terraza había cambiado de manos en menos de 1 minuto. Sin esperar respuesta, asentí cortésmente. Bueno, que tengan un buen día. Y continué mi camino, dejándolas en medio de un silencio cargado de especulación. Sabía que los susurros que seguirían a mi paso ya no serían sobre mi supuesta demencia, sino sobre el significado oculto de mis palabras. Esta pequeña victoria pública fue más importante de lo que parecía. No alteró los hechos legales, ni me devolvió mi casa, pero cambió la dinámica de poder. Le demostré a Raquel y a mí misma que no me acobardaría. Probé mi propia capacidad para enfrentarla en público, para usar la serenidad como un arma. Pero lo más importante fue que introduje una variable de incertidumbre en su plan. Ahora, ella y Javier tendrían que preguntarse qué era exactamente lo que yo sabía. Esa duda los volvería más descuidados, más propensos a la arrogancia como mecanismo de defensa. Estaba segura de que en la fiesta de inauguración redoblarían su actuación de anfitriones triunfantes para compensar la inquietud que yo acababa de sembrar. Mientras caminaba de regreso a casa, el sol de la mañana se sentía diferente sobre mi piel. No había recuperado mi finca, pero había recuperado mi nombre en la arena pública. Había pasado de ser un objeto de lástima a un sujeto de intriga. Era un cambio pequeño, pero significativo. La tensión hacia el gran enfrentamiento había aumentado, porque ahora el público, la misma gente que estaría en la fiesta, tenía una razón para observarme de cerca, para preguntarse qué haría a continuación. Les había ofrecido un pequeño adelanto de la función, un tráiler de la tormenta que se avecinaba. Ahora solo tenían que comprar sus boletos y esperar al estreno. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que la inauguración del hotel ya no sería recordada como el principio de su imperio, sino como el final de su farsa. Llegué a la fiesta a las 7:30, justo cuando el sol se ocultaba tras las colinas y el cielo se teñía de un violeta profundo. La finca, mi finca, estaba irreconocible, transformada por un ejército de decoradores en una fantasía de luces cálidas, flores blancas y música de jazz instrumental. Cerca de 100 invitados, la élite del valle, se movían por el césped, sus risas y el tintineo de sus copas flotando en el aire. Eran el público perfecto, la misma gente ante la cual Raquel había escenificado mi supuesta decadencia. Divisé a mis aliados en sus puestos. Mateo, con una laptop, fingiendo supervisar la presentación en la Time, cabina del técnico de video. El licenciado Morales, conversando discretamente con mi amigo banquero, Carlos, cerca de la barra. Ambos con la seriedad de 2 generales esperando la hora cero. Yo era invisible para la mayoría, solo una anciana más, un fantasma en el banquete de mis usurpadores. A las 8:05, Javier y Raquel subieron a un pequeño escenario elegantemente iluminado. Él, radiante en un traje a medida. Ella, deslumbrante en un vestido de diseñador. Irradiaban el triunfo de los conquistadores. Javier tomó el micrófono, su voz resonando con un orgullo espeso y autocomplaciente. Agradeció a los inversionistas por su confianza, a los arquitectos por su genio y, finalmente, a su maravillosa suegra, Raquel, por su inquebrantable visión. Luego Raquel habló. Su discurso un tejido de clichés sobre el progreso, la modernización y el despertar del potencial dormido del valle. Cada palabra era un insulto a la memoria de mi esposo y a las décadas de nuestro trabajo. Estaban en la cima del mundo que me habían robado, y su arrogancia era el trampolín perfecto para su caída. Mientras Raquel terminaba su discurso con una sonrisa satisfecha, comencé mi caminata. Fueron los 200 pasos más largos de mi vida.
Me moví a través de la multitud, que se apartaba a mi paso con una mezcla de sorpresa y curiosidad. El murmullo de las conversaciones se apagó a medida que avanzaba. Era como caminar por el lecho de un río que se seca ante ti. Sentí docenas de ojos sobre mí, pero mi mirada estaba fija en el escenario. No sentía miedo, solo una calma helada, una claridad de propósito que hacía que cada paso fuera firme y seguro. La música de jazz pareció desvanecerse, y el único sonido que escuchaba era el latido constante y rítmico de mi propio corazón, marcando el compás hacia la confrontación final. Al llegar a los escalones del escenario, Javier finalmente me vio. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico mal disimulado. Se movió rápidamente para interceptarme, intentando convertir la interrupción en un gesto cortés. «Elena, qué bueno que te unes a la celebración», susurró, su voz un silbido tenso, mientras intentaba guiarme suavemente lejos del micrófono. «Ahora bajamos y hablamos». No me resistí, pero tampoco cedí. Simplemente me detuve y lo miré a los ojos. «No he venido a hablar contigo, Javier», le dije en voz baja pero audible. «He venido a hablar con ellos». Con un movimiento fluido, rodeé su brazo extendido y me acerqué al pedestal del micrófono. Tomé el micrófono con una mano firme. El leve chirrido de la retroalimentación silenció a los últimos que aún susurraban. Sostuve el aparato, sintiendo su peso frío y metálico en mi mano. Era el cetro del poder en esa velada, y ahora me pertenecía. Javier se quedó paralizado a mi lado, sin saber si arrancarme el micrófono por la fuerza y causar un escándalo mayor, o esperar a que me pusiera en ridículo. Miré a la multitud, a todos esos rostros expectantes, y luego a mi hija Sofía, que estaba en primera fila, pálida como un fantasma. «Buenas noches», comencé, mi voz tranquila y clara, amplificada por los altavoces. «Javier se equivocó. No vengo a unirme a la celebración. Solo quiero decir unas palabras para la verdadera dueña de esta tierra». La confusión en la audiencia era palpable. Dejé que el silencio se prolongara por un momento. Un lienzo en blanco sobre el cual pintaría mi obra maestra de la verdad. Mi mirada se posó en Javier. «Mi yerno», continué, mencionó la extraordinaria visión que tuvo para este lugar. Tanta visión que encargó los planos y firmó el contrato de obra el 15 de marzo de 2023. Hice una pausa y luego miré directamente a la cabina de video, dándole a Mateo mi señal. «Yo firmé la cesión de mi casa, engañada, el 20 de septiembre de ese mismo año, 6 meses después». Justo en ese instante, la imagen sonriente de Javier y Raquel en la pantalla gigante detrás de mí fue reemplazada por el texto nítido de un correo electrónico. El correo electrónico de Javier a su madre llenó la pantalla, su texto tan grande que se podía leer desde el fondo del jardín. «Madre, buenas noticias. La convencimos con lo del usufructo. Sofía hizo su parte». Leí en voz alta la línea más devastadora. «Ni se imagina lo que firmó». Luego, levanté la vista del micrófono y miré a los invitados, a los inversionistas, a los periodistas locales que ahora tomaban notas frenéticamente. Dejé que la imagen y mis palabras se fusionaran en sus mentes, que la comprensión de una conspiración a largo plazo los golpeara con toda su fuerza. El murmullo inicial se convirtió en un zumbido de asombro e indignación. La reputación de Javier, construida con tanto esmero, comenzaba a desmoronarse en tiempo real. «Pero no se preocupen», proseguí con la misma calma mortal. «La visión no se detuvo ahí. También se necesitó una fuerte inversión inicial». Me giré y miré a mi hija, cuya mano estaba en su boca, sus ojos llenos de lágrimas de pánico. «Por ejemplo, los $250.000 de la venta de mis nogales de la Linde Sur. Un dinero que, según mi hija, se iba a utilizar para asegurar mi futuro tranquilo». En la pantalla, el correo electrónico fue reemplazado por la imagen nítida de un extracto bancario. Una línea de transacción estaba resaltada en un círculo rojo brillante, mostrando la transferencia de $250.000 desde una cuenta a mi nombre hacia una empresa constructora. «Aquí pueden ver el hace unos miau, futuro seguro que me prepararon», dije señalando la pantalla. El dinero fue directamente a una compañía llamada Construcciones del Valle S.A. Dejé que ese nombre resonara en el aire antes de dar el siguiente golpe.
una empresa cuyo accionista mayoritario resulta ser, qué pequeña es la comarca, una prima hermana de Raquel. El zumbido de la multitud se convirtió en jadeos audibles. La historia ya no era sobre una disputa familiar, era sobre un fraude financiero documentado, proyectado para que todos lo vieran. Los socios potenciales de Javier se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de conmoción y alivio, por no haber firmado nada todavía. La cara de Javier había perdido todo color. Parecía una estatua de cera, derritiéndose bajo las luces. Finalmente me giré hacia Raquel. Su rostro era una máscara de furia helada. Adopté una expresión de fragilidad, imitando la misma condescendencia que ella me había mostrado tantas veces. Pero es posible que yo esté equivocada, que todo esto sea un malentendido, dije con una voz suave, casi vacilante. Raquel le ha dicho a tanta gente que la pobre Elena está perdiendo la memoria. Quizás ella tenga razón. Quizás yo no recuerdo bien cómo eran las cosas. Dejé que la tensión alcanzara su punto máximo. Afortunadamente, para refrescar mi memoria, guardé una de nuestras últimas conversaciones, y con un leve asentimiento hacia Mateo, el audio llenó la noche. La voz de Raquel, arrogante, clara y amplificada, resonó por toda la finca. Esta tierra estaba muerta. Mi visión le dio un valor de $2 millones. La frase, desnuda de contexto y expuesta en su cruda soberbia, fue como una bofetada sónica para todos los presentes. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oírse el zumbido de los insectos nocturnos. La confesión de su desprecio, en su propia voz, era irrefutable. Fue el golpe de gracia. El rostro de Raquel se descompuso. El color huyó de sus mejillas. Sus labios se entreabrieron en un rictus de incredulidad y horror. En ese instante, bajo la mirada de 100 personas, su mundo de estatus y respetabilidad se convirtió en polvo. En el preciso momento en que el eco de la voz de Raquel se desvaneció, el licenciado Morales y un oficial de justicia, uniformado, comenzaron a caminar hacia el escenario. Se movieron con una autoridad tranquila que partió a la multitud. Javier los vio venir, y su cuerpo se tensó como el de un animal atrapado. Morales subió los escalones, ignoró a Raquel y se detuvo frente a Javier. Sin una palabra, le entregó un sobre grueso. «Javier Morales», dijo el oficial con voz formal, «queda usted notificado de una orden judicial de bloqueo cautelar de todos sus bienes personales y los de la sociedad Hotel Boutique and Spa del Valle, con efecto inmediato». La primera consecuencia, legal y devastadora, acababa de aterrizar. Casi simultáneamente, vi a mi amigo banquero, Carlos, sacar discretamente su teléfono. Fingió leer un mensaje. Luego su mirada encontró la de Javier a través del escenario. Carlos le dedicó un levísimo, casi imperceptible movimiento de cabeza de lado a lado. Luego, se acercó al borde del escenario mientras el oficial hablaba. «Javier», murmuró Carlos en voz baja pero urgente, lo suficientemente cerca para que yo lo oyera. «Acabo de recibir una alerta del sistema. La orden ha entrado. Vuestras tarjetas corporativas y líneas de crédito han sido suspendidas. Todo está congelado. El segundo pilar, el del acceso al dinero, acababa de ser demolido». El pánico en el rostro de Javier se convirtió en puro terror. Entonces, llegó mi turno para asestar el golpe final, el que restauraría el orden físico de mi propiedad. Sostuve mi propia copia de la orden judicial, que el licenciado Morales me había entregado previamente. No me dirigí a Javier ni a Raquel, que ahora parecían dos estatuas rotas. Me giré hacia el jefe de seguridad del evento, un hombre corpulento con un auricular. «Señor», dije, mi voz aún amplificada por el micrófono. «Como puede leer en esta orden judicial, la propiedad de este inmueble ha sido cautelarmente restituida a mi nombre. Como legítima y única propietaria, revoco el permiso para la celebración de este evento. Le solicito amablemente que proceda a desalojar mi propiedad de manera ordenada y pacífica». El jefe de seguridad, un profesional, miró la orden, vio el sello oficial, miró al oficial de justicia que asintió, y luego a mí. «Sí, señora», dijo, y con eso habló por su radio. El efecto fue inmediato. El personal comenzó a cortar la música, a apagar las luces decorativas
a pedir a los invitados que se retiraran. El caos fue silencioso y eficiente. Los invitados, ansiosos por distanciarse de lo que ahora parecía la escena de un crimen, se marcharon rápidamente. Los flashes de las cámaras de los periodistas, sin embargo, estallaban sin cesar, capturando la imagen indeleble de la ruina de Javier y Raquel. Vi a Sofía, mi hija, desplomada en una silla, sollozando, su mundo hecho, añicos por una verdad que ella había ayudado a ocultar. En menos de 15 minutos, el jardín quedó casi vacío. El personal recogía copas y platos en un silencio avergonzado. Javier y Raquel permanecían en el escenario, petrificados, bañados por la luz cruda de los focos de seguridad. Los habían despojado de su dinero, de su proyecto y de su reputación en el lapso de una sola copa de champán. Yo seguía de pie en el centro del escenario, con el micrófono aún en la mano. Miré más allá de los restos de la fiesta, hacia mi casa, mi verdadero hogar, que emergía de las sombras a medida que se apagaba el circo de luces. No había gritado, no había insultado, simplemente había contado la verdad. Y la verdad, esa noche, había demostrado ser más poderosa que $2 millones. La Esmeralda volvía a ser mía. La noche de la fiesta no terminó con la huida de los invitados, sino con un silencio denso y pesado que se apoderó de la finca. En los días que siguieron, la Esmeralda se convirtió en el epicentro de un terremoto social y legal. Los periódicos locales, que habían sido invitados para celebrar un triunfo empresarial, terminaron narrando una crónica de fraude familiar. Raquel y Javier se convirtieron en parias de la noche a la mañana, sus nombres manchados por la avaricia y el engaño. Con sus cuentas congeladas y su reputación hecha cenizas, no tuvieron más remedio que abandonar la casa principal, llevándose sus ropas de diseñador en maletas, que ahora parecían absurdamente fuera de lugar. Su salida no fue una expulsión violenta, sino la consecuencia lógica de sus actos, una rendición silenciosa ante el peso de la verdad que yo había revelado. El enfrentamiento más difícil, sin embargo, no fue con ellos, sino con mi hija. Sofía vino a verme 2 días después, sus ojos hinchados por el llanto, su rostro una mezcla de vergüenza y desesperación. No hubo gritos ni recriminaciones. La senté en la cocina, en la misma mesa donde su padre y yo habíamos decidido hipotecar nuestro futuro por el suyo, y le hablé con una calma que era más devastadora que cualquier furia. Le expuse los hechos, no como una acusación, sino como un diagnóstico. Le dije que no la expulsaba de mi vida, pero que las reglas de nuestra relación habían cambiado para siempre. La puerta de mi corazón seguiría abierta para ella, pero la puerta de mi casa ya no sería un derecho incondicional, sino un privilegio que debía ganarse con honestidad y respeto. Para formalizar estos nuevos límites, el licenciado Morales redactó un acuerdo de mediación familiar. Fue un documento brutalmente claro. La cesión de derechos fue anulada por completo, y la propiedad de la Esmeralda, en sus 20 hectáreas íntegras, fue reafirmada a mi nombre de manera irrevocable. El acuerdo estipulaba que Sofía y Javier debían mudarse a un apartamento alquilado en la ciudad, costeado por ellos mismos. Cualquier futuro proyecto de negocio en la finca requeriría no solo mi aprobación explícita por escrito, sino que el 75% de todos los beneficios generados serían para mí. No era una condición vengativa, sino una lección de negocio. El capital, el riesgo y el trabajo de toda una vida tenían un valor que ahora, finalmente, aprenderían a respetar. Mi primer acto como dueña absoluta de mi hogar fue un exorcismo. Contraté un pequeño camión de mudanzas y ordené que sacaran cada mueble frío y moderno que Raquel había comprado, cada lámpara de diseño, cada alfombra sin historia. No vendí esas cosas, las doné a un refugio local. No quería que el dinero manchado de su mal gusto entrara en mi casa. Luego, con la ayuda de Mateo, traje de vuelta mis viejos muebles de la casa de huéspedes, el sillón gastado de mi esposo, la mesa de roble que habíamos elegido juntos, las fotografías que Raquel había descolgado. Lentamente, a lo largo de una semana, la casa dejó de ser el Hotel Boutique and Spa del Valle y volvió a ser la Esmeralda. El alma del lugar, mi alma,
regresó a sus paredes. El invernadero había sufrido durante la construcción inicial, una esquina de su estructura dañada por una excavadora. Restaurarlo se convirtió en mi proyecto personal, un símbolo de mi propia reconstrucción. Contraté a un viejo carpintero del pueblo y juntos reparamos la estructura, reemplazamos los cristales rotos y fortalecimos los cimientos. Luego, pasé semanas enteras trabajando la tierra, devolviéndole los nutrientes, podando las plantas descuidadas y, sobre todo, atendiendo la colección de orquídeas de mi esposo, que milagrosamente había sobrevivido al abandono. Cada nueva raíz que echaban, cada brote que surgía, se sentía como una victoria personal, una prueba de que la vida, cuando se la cuida con amor y paciencia, siempre encuentra el camino de regreso. Los meses pasaron y una nueva rutina se instaló en mi vida, una rutina marcada por la paz y la autonomía. Las mañanas las dedicaba al jardín y al invernadero. Las tardes, a leer y a gestionar mis propias finanzas con una meticulosidad que me sorprendió a mí misma. Me reunía una vez al mes con el licenciado Morales para revisar las cuentas de la finca, no por necesidad, sino por el placer de entender y controlar cada aspecto de mi patrimonio. La soledad que antes me oprimía se transformó en una serenidad bienvenida. El silencio de la casa ya no era un eco de la ausencia, sino el sonido de la paz, la música de fondo de una vida que, a mis 70 años, por fin me pertenecía por completo. La escena que mejor captura mi nueva vida tuvo lugar 6 meses después de la fiesta. Estaba en el invernadero, ahora rebosante de vida, el aire húmedo y dulce con el perfume de las orquídeas en plena floración. Mateo estaba conmigo, se sentaba en un taburete, dibujando las flores en su cuaderno con un talento asombroso. Había decidido pasar su año sabático ayudándome en la finca antes de ir a la universidad. Nuestra relación, forjada en el fuego de la crisis, se había convertido en un vínculo de profundo respeto y cariño. Él no me veía como una anciana a la que cuidar, sino como una mentora, y yo veía en él la prueba de que la integridad podía florecer, incluso en la tierra más envenenada. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestra tranquila compañía. Lo saqué del bolsillo de mi delantal y vi el nombre en la pantalla, Sofía. Un año atrás, esa llamada habría enviado una oleada de ansiedad a través de mi pecho. Habría sentido la obligación de responder, el miedo a la confrontación, la esperanza de una migaja de afecto. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Miré el nombre, respiré hondo el aroma de las flores y sentí una calma absoluta. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja, mi voz firme y serena, sin rastro de la vieja urgencia. «Hola, hija». En esas 2 palabras estaba todo el viaje, el final de mi sumisión y el comienzo de mi soberanía. Dime en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Si crees que la verdad merece ser escuchada, deja tu like para que el algoritmo no la entierre y esta historia pueda ayudar a otra mujer. Construí mi vida en esta tierra, no con ladrillos, sino con sacrificios. Y los sacrificios, a diferencia de las mentiras, no se derrumban.